Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fanny. El motivo de esta entrevista es para conocer cuál es tu opinión acerca del impacto que ha tenido el COVID ante la gastronomía. Antes de comenzar, ¿me podrías mencionar cuál es tu nombre, edad y ocupación? Ok, hola Fanny. Mi nombre es José Eduardo Rodríguez Nopal. Tengo 22 años actualmente y soy estudiante de fisioterapia. Ok, comenzamos. Primera pregunta. ¿Qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Gastronómico turístico. ¿Podría ser el aumento de establecimientos o de locales en los cuales puedan proveer de este servicio? No lo sé, también entregas a domicilio o que el mismo cliente vaya hacia el local por su pedido. Eh, Promociones, la creación de, bueno, como ahorita ya es todo digital, podría ser la creación de cuentas o de alguna cuenta, ya sea en Instagram, en Facebook, en la que creen promociones, no sé, convivan más con el cliente más que nada. Y pues ya, yo creo que serían esas. Ok. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Bueno, pues como en todos, ha sido brutal, yo lo veo así, tanto por despidos como el desabasto de productos del mismo sector, la baja del mismo servicio, la calidad que le dan que le proveen al cliente, podrían ser esos los problemas que tienen. Ok. ¿Qué otras medidas de la higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún dando fin a la pandemia? Siento que el uso de cubrebocas, bueno, lo usan ustedes también, ¿no? Para el cabello, cuando cocinan, de guantes también, sí, sí. Ahora que lo veo, siento extraño cuando alguien no lleva cubrebocas o llegas a tu casa y no te lavas las manos, lo siento como que ya tiene que ser de ley, ¿no? Y también siento que eso siempre se debió de haber usado, hecho, entonces yo siento que eso se debe de quedar ya. Ok. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico en el que haya una pandemia? Mm, Podría ser la baja en el porcentaje de los clientes que llegan, de las ventas. Como todos nos quedamos en nuestras casas, obviamente no estaban preparados, nadie estaba preparado para esta situación, por lo cual muchos establecimientos pues ya no elaboraban, ¿no? Tal cual. Entonces esto hace que sus ventas bajen. Había escuchado que incluso algunos lugares ya no podrían subsistir porque debido al que ya no tenían clientes, no podrían pagar tanto los servicios, los productos, eh, a los mismos trabajadores de ahí. Entonces, pues sí, fue muy difícil. Siento que es difícil para ese sector en específico. Continuaremos con unas preguntas cerradas. En la primera me responderías sí, no y por qué. ¿Ok? ¿Consideras que en el manejo de la situación de los restaurantes a la pandemia fue el adecuado? Siento que sí, solo que tardaron un poco, como no sabíamos tal cual el, la epidemiología de esta enfermedad, no sabíamos cómo se podría producir, contagiar, entonces no había información tan cierta, tan verdadera que pudiera fundamentar tales acciones. Entonces, para todos, fue como de el hecho de aumentar menos ingresos hacia los establecimientos, poner mesas más a una distancia más larga. Creo que fue lo adecuado, sí, pero tardaron mucho en hacer eso. Ok. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? Mm, no, creo que ninguno. A lo mucho, tal vez. No, sí, no he entrado a ninguno que no cumpla. Ok. ¿Has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? No, tampoco. No hemos tenido problemas. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fanny. El motivo de esta entrevista es para conocer cuál es tu opinión acerca del impacto que ha tenido el COVID ante la gastronomía. Antes de comenzar, ¿me podrías decir cuál es tu nombre, tu edad y ocupación? Sí, mi nombre es Marisol Mejía Torres. Mi edad, tengo 29 años y mi ocupación soy licenciada en marketing. Actualmente me desempeño como
ejecutiva de cuentas en una agencia de marketing. Ok, gracias. Vamos a empezar. Primera Claro. pregunta. ¿Qué medidas implementarías para que el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Bueno, justo creo que sería como parte de ambos sectores, tanto el público como el privado, tal vez dar un poco de mayor difusión al sector tanto gastronómico como turístico, ¿no? Creo que a raíz de la pandemia muchos lugares necesitan esta difusión porque no sea a lo mejor la afluencia de turistas tanto locales como extranjeros ha bajado a raíz de la pandemia. Ok. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Pues justo a raíz también de la menor afluencia de justo de turistas o de visitantes a nivel internacional y nacional, creo que con base en eso muchos establecimientos han cerrado y eso es una de las mayores, bueno, siento yo que son de las peores o mayores consecuencias que ha sufrido el sector gastronómico, porque incluso creo que personas o sí, gente que ha tratado como de emprender, no lo ha logrado tal vez al 100% en estos 2 años y a lo mejor los que lo lograron durante el 2020 tuvieron que cerrar justo por toda esta contingencia, ¿no? El hecho de que la gente no pudiera salir, el hecho de que no pudieran llegar visitantes hacia el país, creo que esa es una de las mayores afectaciones que ha tenido el sector. Ok. ¿Qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Creo que el uso de cubrebocas es algo que nosotros no hemos tomado en cuenta dentro del país y creo que es un factor importante, ¿no? No solo a raíz de esta pandemia, sino en casos también a lo mejor de enfermedades respiratorias que no son tal vez más comunes, pero eso no les quita como importancia, ¿no? Hemos descuidado un poco esa parte, entonces el uso de cubrebocas tal vez, pues al llegar y justo creo que no está de más mencionarlo, pero igual el lavado de manos frecuente, más al estar en contacto directo con el sector que es tal cual gastronómico, es comida, creo que ese también sería uno de los puntos más importantes. Ok. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico en la pandemia? Justo creo que esta parte del cierre, ¿no? Muchos lugares no se han logrado recuperar, incluso creo que ha habido una baja igual en cadenas grandes de restaurantes, el hecho de que haya afectado a cadenas grandes, pues ni se hable de las sucursales pequeñas, ¿no? De los emprendedores que son pequeños y que a lo mejor apenas están comenzando. Creo que sí, eso fue como de lo que más pegó, ¿no? O sea, ese punto creo que es el más firme que tengo hacia ahorita respecto al sector gastronómico. Ok, gracias. Continuaremos con las preguntas abiertas. En esta me respondería sí, no y por qué. ¿Consideras que el manejo Ok. de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? Eh, por experiencia propia, me ha tocado ver lugares que lo han controlado 100%, o sea, han acatado todas las medidas, el aforo que tal vez se pidió en el momento, pero hay lugares, por ejemplo, las cadenas más grandes que justo, no sé si por ser más grandes tengan un poco de menor supervisión. Entonces, creo que ahí no se ha controlado tal cual, ¿no? Entonces, yo diría que en su mayoría no. Ok. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? No he visitado ninguno, pero he visto que hay establecimientos donde de plano no se respetan, ¿no? O sea, me ha tocado también que a lo mejor no se respetan al 100%, solo hay algunas medidas establecidas, pero que de plano no se respeta al 100%. He visto lugares, pero no he visto ninguno. Ok. ¿Has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? No, no ninguno. ¿No? Afortunadamente todo ha sido como, bueno, respecto también a la ubicación de mi domicilio, tengo como bastantes cosas muy cerca y no he tenido afectaciones en cuanto a ello. Ok, eso sería todo. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fanny. El motivo de esta entrevista es para conocer cuál es tu opinión acerca del impacto que ha tenido el COVID ante la gastronomía. Antes de comenzar, ¿me podrías decir cuál es tu nombre, edad y ocupación? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Itzel Ameyali Mendoza Estrada. Tengo 25 años y actualmente trabajo en el restaurante Envy Jackson, ubicado en Ixmiquilpan, Hidalgo. Ok, muchas gracias. Empezamos. ¿Qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Yo creo que es importante que se tome realmente un estudio de mercado de cada lugar para saber a quién vamos dirigidos. Yo creo que cuando uno sabe a qué mercado va dirigido es como puede implementar cosas muy diferentes para poder atraer a los clientes que necesitamos. Ok. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Ay, pues desde el principio, el haber cerrado todos los restaurantes fue algo que nos pegó mucho a todos. El no poder ofrecer la comida tal cual como la presentábamos antes. Entonces, a veces nosotros teníamos la facilidad de ofrecer ciertos platillos o hacer ciertas cosas que ahora no se puede. Entonces, yo creo que muchos pudieron revivir cuando empezaron a implementar todo esto del servicio a domicilio y hacer cosas diferentes para que pudieran mantenerse los establecimientos. Ok. ¿Qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Ay, pues hasta ahorita yo creo que había cosas antes de la pandemia que en general los restaurantes usaban mucho. Había gente que no se acostumbraba a lavarse las manos todos los días o salir con cubrebocas, de eh, cuidarse de estas cosas, pero por ejemplo en nuestros casos, para poder abrir un restaurante, para poder laborar, necesitamos de ciertas medidas, de ciertos lineamientos, donde tú, para dar confianza antes que nada de que tus alimentos no vengan con alguna contaminación. En este caso antes era que no te pudieras enfermar en cuanto a temas del estómago, pero esta vez tienes que dar la confianza de que todo tu alimento está libre de todos estos virus. Entonces, yo creo que en el ámbito gastronómico no nos costó mucho, pero pues definitivamente está bien que se siga dejando todo esto de sanitizar los establecimientos antes de entrar y que no se permita la entrada a alguien sin el uso de gel y de cubrebocas. Ok, muchas gracias. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico en el que haya una pandemia? Yo creo que ha sido la confianza de los clientes, el que ahora sepan que pueden ir a un lugar con la confianza de que toda la comida está libre de virus, una buena higiene. Entonces, esto es lo que nos ha costado más. Yo creo que más que eso, incluso hay muchos lugares donde en sus páginas de internet, ya sea por Facebook o por Instagram, han puesto las actividades que hacen con respecto a la pandemia, más que nada. Ok, las siguientes preguntas son cerradas y en la primera me respondería sí y no, ¿y por qué? ¿Consideras que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? Sí, sí, porque nosotros teníamos ese trabajo de poder mantener todo limpio, de mantener seguro. Entonces, desde el principio, el hecho de que los restaurantes hayan respetado todas estas vedas con el semáforo rojo que estuvo en un principio, de mantener su aforo a 20, 30 por ciento, dependiendo de el semáforo epidemiológico. Entonces, yo creo que todos los restaurantes, aunque fue complicado, se fueron acoplando a todas las medidas que impuso el gobierno. Ok. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? Sí, Ok. ¿Tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? no, ¿No? Ok, eso sería todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fanny. El motivo de esta entrevista es para conocer cuál es tu opinión acerca del impacto que ha tenido el COVID ante la gastronomía. Antes de comenzar, ¿me podrías decir cuál es tu nombre, tu edad y ocupación?
Mi nombre es Vanessa Gasca Guerrero, tengo 24 años y trabajo en el restaurante La Berenjena. Ok. Como primera pregunta tenemos, ¿qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Pues implementaría innovación en platillos y en restaurantes para atraer a más sector joven de turistas para que pues se sientan pues atraídos y puedan acudir más a restaurantes y a su vez también asegurarles que te tienen las medidas necesarias de tanto higiene y limpieza para pues asegurar, bueno, para que se sientan seguros y cómodos al ir al lugar. Ok. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Pues considero que fue un impacto negativo, tanto económicamente porque pues muchos restaurantes tuvieron bajas o que cerrar y pues eso los afectó mucho y también considero que fue negativo en el aspecto en que varios chefs que contrajeron el virus pues perdieron sus principales receptores olfato gustativo y pues les afectó al realizar su trabajo y pues poder probar los alimentos. Ok. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico en el que hay una pandemia? Pues creo que fue el económico, porque como te digo, los restaurantes sufrieron muchas bajas y por lo mismo bueno, tuvieron que recortar empleados, ocasionando mucho desempleo y pues va a ser muy difícil ahora que termine de pasar esto que puedan reabrir tan fácilmente o tan rápido como se querría. Ok. ¿Y qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún dando fin a la pandemia? Pues yo creo que debería conservarse este aspecto de sanitizar a las personas o recomendarles que se saniticen las manos y pues hacerles más hincapié que tienen que lavárselas porque pues muchas personas anteriormente no lo hacían y pues si no se hace esto puede provocar más contagios, aunque ya no sean tan graves, pues va a seguir el virus y puede que pues los restaurantes se vean nuevamente afectados por eso. Ok. Continuamos con las preguntas cerradas. En la primera me vas a responder sí, no y por qué. ¿Consideras que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? Yo siento que sí, porque pues aunque si bien no podían abrir y aceptar personas como antes, implementaron esto del servicio a domicilio que los ayudó mucho para pues no cerrar completamente el negocio. Y pues ahora que ya se puede acudir más a restaurantes, implementaron muy bien eso de la sana distancia y pues incorporar las medidas de higiene para que las personas se sintieran con la confianza de acudir y pues que no se sintieran tan inseguras o que hubiera incertidumbre. Ok. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con las medidas de higiene para la prevención de COVID-19? No, ¿Has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? no, tampoco. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, para empezar con la entrevista, ¿cuál es tu nombre? Bruno Romulo, ¿Cuántos años tienes? 24. ¿A qué te dedicas? Soy capitán. Bueno, ¿consideras que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? ¿Sí o no? Bueno, depende, porque mientras muchos restaurantes como el mío son protocolos, medidas como pues que se solicitó de reducir aforos, crear vías de distribución, todo, hay restaurantes que de plano no hubo un manejo adecuado de estos procesos, de todo lo que se tiene que hacer, con restaurantes en los que, vaya, o sea, según ponen tapetes para la desinfección del cartón y llega y todos lodados o sucios y entonces no sirve para nada. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? ¿Sí o no?
como lo acabo de mencionar, pues sí, he visitado algunos establecimientos que no cumplen con la realidad. Se nota desde esos pasos, desde que no te toman la temperatura, o que la toman, pero no la toman adecuadamente, como estos que la toman de la mano y, como se ha dicho, eso no es lo correcto. ¿Has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? ¿Puedes repetir? ¿Has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? ¿Sí o no? Bueno, al principio sí, por motivo de que nos regresan muchas cosas, los restaurantes en realidad pues, bien que cerrar todo y no ya que es básicamente ya que hace verano ya está acá. Y los meseros, como muchos saben, pues el porcentaje de ganancias es por la propina que pagan. Entonces, se reduce mucho la ganancia, el dinero que damos, y pues esto afectó a que pudiera pasar la canasta básica. Así impedimento como tal, esto que decían de que iba a haber desfase, en realidad nunca había algo grave de que faltan cosas en los supermercados. ¿Qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Bueno, pues hay muchas medidas como de los programas que promovemos y de la y de por sí estos programas ya existían y apoyan todo, pero siento que habría otra forma, ¿no? Posible, desde métodos en los que pueden encontrar las personas que quieran ir a un lugar y conecte con lo que buscan hacer, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir a un pueblo y quiero comer comida típica de México, pues, de turismo y a otra comida, pues busca como no sea, busca a una persona que quiere ir a comida tradicional, pues, que tenga como una lista un diferenciado, no sé, o si quiere comida experimental, comida tradicional como bucha, español o algo así, pues que tenga su conecte. Es lo que propondría, un listado, no sé, tal vez. ¿Qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Pues las medidas que recomendaría y que deberían de haber estado desde antes y que deberían de seguir, pues, primero, mucha gente va al baño así y no se lava las manos, o sea, eso es algo que se hace desde hace años y que todos debían de lavarse las manos siempre, y muchos lo querían y ahora ve, pues yo creo que ya en cuanto empiece a bajar bien la pandemia, ahorita se debería. Tal vez la medida de lo que sí recomendaría es la reducción de procesos como a ciertos lugares, porque tenemos los públicos, lugares donde se hay mucha población y en realidad ahí eran pocas infecciones y ahora no solo COVID, o sea, han existido muchas enfermedades y estos aforos pues, reducen mucho eso. Pues, o sea, al no estar en contacto con toda la gente, no solo hay gente que no llegó a tener, o sea, de que se enfermaba simplemente se puede enfermarse. Yo, por ejemplo, me preocupaba mucho de que ya ahora casi no he salido, casi no salgo. En realidad no me he enfermado en este tiempo que ha pasado de COVID. De la sana decía, pues yo recomendaría que permanezca de algún modo. Esto de las ciertas clases, como lo que se hizo en el centro allá por
parece que se hicieron unos partitos o bueno, millones para que la gente pudiera consumir ahí sus alimentos y todo. Pues esa fue una idea bastante que deberían de intentar en lugares más, desde mi punto de vista. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Pues, como lo mencioné hace rato, pues sí fue una recesión bastante fuerte para los restaurantes y todo lo que es el sector turismo también, pues pasó a demoler económicamente por un largo tiempo. Ahorita está recuperando esto, ya está existiendo un mayor avance, pero eh, este pues fue más que nada micro. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico y del que haya una pandemia? Esto de que volviera la gente, porque sí, o sea, como ya mencioné, se está volviendo, pero no todos, o sea, antes se veía mucha gente, como dije, las aglomeraciones y todo, y ahora que no quiere salir, claro, una ventaja es esto de los servicios de comida, ¿no? El Uber, pues, tienen a flote, que ayudan a que la gente pueda pedir del restaurante que le gusta a su casa, pero este pequeño punto de al restaurante que le gusta, ¿no? O sea, y de que la gente vaya y conozca nuevos lugares, experimente, pruebe de diferentes zonas, ¿no? Es lo como la piedra, pues, lo que está pasando. Muchas gracias por sus respuestas. De nada, pero Bueno, para empezar, ¿cuál es tu nombre? Ángela Hernández, ¿Cuántos años tienes? 20. ¿A qué te dedicas? Soy trabajadora en Sabormex. ¿Consideras que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque así no se propagó más el virus. Bueno, el virus. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19, sí o no? No, ninguno. ¿Has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? No. ¿Qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Información por internet. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Las ventas y los semáforos. ¿Qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? El uso del gel. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico el que haya una pandemia? Las ventas. Gracias por sus respuestas. De nada. Bueno, para empezar la entrevista, ¿cuál es tu nombre? Xochitl Alejandra Hernández Cuauhtémoc, ¿Cuántos años tienes? 38. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una armadora automotriz. ¿Consideras que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque no se podía tener mucho aforo en el restaurante para no enfermarnos más. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? ¿Sí o no? No. ¿Has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? ¿Sí o no? No. ¿Qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? A hacerle más publicidad para tener mejores ingresos en la economía. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Pues yo creo que demasiado, ¿no? Más, no por otra cosa, sino que por lo mismo de que estuvimos en aislamiento en casa,
Eso es lo que provocó pérdidas a la gastronomía. ¿Qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Seguir utilizando lo que es el gel antibacterial y seguirnos lavando las manos. ¿Consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico el que haya una pandemia? Sí, sí es muy difícil. Muchas gracias por sus respuestas. De nada. Bueno, para empezar la entrevista, ¿cuál es su nombre? Luis Javier, ¿Cuántos años tiene? 29. ¿A qué se dedica? Trabajo en una empresa automotriz. ¿Considera que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque hubo mejores tratados y mejor seguridad ante higiene. ¿Ha visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? ¿Sí o no? No, ¿Ha tenido o tiene problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? ¿Sí o no? no. ¿Qué medidas implementaría para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Yo creo que más publicidad en redes sociales y a lo mejor un servicio a domicilio. ¿Cuál cree que ha sido el mayor impacto de la pandemia en el sector gastronómico? El no poder salir, que uno no pueda asistir a restaurantes o donde haga alimentos turísticos. ¿Qué otras medidas de higiene recomendaría o cuáles cree que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? El lavado de manos y yo creo que el gel antibacterial. ¿Qué considera que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico el que haya una pandemia? Yo creo que el no vender sería lo más. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían de conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Pues las que deberían de seguir, yo siento que es lo de el uso correcto de lavado de manos, es muy importante, el uso de gel antibacterial y la sanitización al entrar a algún establecimiento. Siento que es lo más importante para que ya no se siga propagando el virus. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico en el que haya una pandemia? Lo más difícil de superar yo creo que es seguir manteniendo, anteriormente los gastos del personal, seguir manteniendo al personal, no haber corrido a nadie, y pues creo que nada más es como que lo más que ha pegado, seguir pagando sin tener tantos ingresos y que el personal estuviera todavía sirviendo a la empresa. ¿Consideras que el manejo de la situación de los restaurantes a la pandemia fue el adecuado? Sí, sí, sí fue el adecuado, ya que sí, la verdad sí se siguieron muchos protocolos de higiene al sanitizar las mesas. Así se vayan a comenzar, se sanitizan las mesas, llega un comensal nuevo, se vuelven a sanitizar. Todas las higienes de preparación de los alimentos sí son las adecuadas. El uso del cubrebocas a la hora de pues estar hablando con otras personas para el cuidado de las personas en esta pandemia. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? Pues no lo he visitado, pero sí he pasado
en varios establecimientos que ya desde no ofrecen ni gel antibacterial, ni siquiera tienen el sanitizante para las personas. No he ido por cuidado más que nada mío, pero sí he visto a varios establecimientos que no. Y la última sería, ¿has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos? Hola, buenas noches. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu nombre? Daniela Méndez Gutiérrez. Ok. La segunda sería, ¿cuántos años tienes? 29 años. Y la tercera es, ¿en qué laboras o, bueno, cuál es tu ocupación? Mi ocupación, pues soy capitana en Provincia Gourmet de Liverpool. Ok. Bueno, empezaremos con las preguntas abiertas. Son 4. La primera es, ¿qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? ¿La podría repetir porque se escucha cortada? Sí. ¿Qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Pues bueno, las medidas que implementaríamos para generar más ventas sería poner promociones, ya sea 2 por 1 en cualquier alimento o descuentos. También está bien ponerlo de servicio a domicilio, ya que a varias personas ya con esta pandemia les da miedo salir, entonces prefieren pedir domicilio que ir al restaurante. Ok. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en este sector gastronómico? ¿Cuál creo que qué? ¿Qué haya sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? El impacto sí ha sido muy grande, ya que pues los primeros años que inició la pandemia sí se redujo mucho el aforo hasta un 70%, y pues eso fue una pérdida muy grande, ya que pues se redujo aún más del 50% de las ganancias, y aparte pues la gente le daba miedo ir, ya no iba constantemente, entonces las ventas eran muy bajas, y pues apenas está llegando a como que a mejorar las ventas, no como los años pasados, pero pues sí, ya por lo menos un 70-80% ya se han ido mejorando. Ujú. Y la última sería, ¿has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? Pues hasta el momento no, ya que pues gracias a Dios la empresa en donde trabajo nunca nos redujo el sueldo y nunca nos dejó de pagar, así trabajáramos o no, siempre teníamos bueno, tenía mi quincena lista sin ningún problema. Ok, muchas gracias, serían todas las preguntas. Hola, buenas noches. La primera pregunta es, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Jorge Salazar Serrano. Eh, ¿qué edad tiene? Mi edad actualmente son 48 años. ¿Y cuál es su ocupación? ¿En qué labora? Bueno, actualmente tengo negocios de restaurantes. Bueno, iniciamos con este proyecto desde hace un año Ujú. y vamos ahí. Ok. La primera pregunta, bueno, la tercera o cuarta en este caso sería, ¿qué medidas implementaría para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Bueno, la primera situación sería hablar con el departamento de turismo, donde estoy radicando y donde tengo mis negocios. En este caso, sería entrar en un convenio, en una plática con la persona encargada de turismo,
para promover la gastronomía que tenemos aquí en nuestro lugar, donde estamos radicando y donde tenemos nuestro negocio. ¿Sí? Sí. ¿Cuál cree que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Bueno, aquí el impacto sí fue fuerte, principalmente fue directamente sobre los bolsillos de los trabajadores, porque tuve que hacer algunos recortes, precisamente como le comentaba desde hace un año, pues empecé con este proyecto y la verdad sí ha sido complicado estar o compitiendo o más bien pues haciéndome la promoción, ¿no?, de mi negocio. Sí ha afectado en gran medida la situación económica, principalmente de mis trabajadores, porque de acuerdo a mi proyecto tenía contemplado cierto número de personas, pero lo tuve que reducir por la misma situación, sí, como le estoy comentando. Sí. ¿Sí? Y bueno, ¿qué otras medidas de higiene recomendaría o cuál cree que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Bueno, hemos recibido muchos cursos, capacitaciones, hemos tenido algunos documentos que nos han mandado directamente del gobierno y yo considero que las medidas están muy bien, solamente que hay que concientizar más a las personas porque como que no se han acostumbrado todavía al uso de cubrebocas, el uso de guantes principalmente. Veo que las personas que luego entran al negocio les falta todavía un poquito más de concientizar y hacerles saber, ¿no?, la situación de la pandemia, que no es tan, a veces la gente considera que no les va a pasar, ¿no? Pero hay que concientizar, nos falta mucho todavía, mucha cultura para poder establecer las medidas pertinentes, ¿no? Sí. Bueno, por ese lado, ajá. ¿Qué considera que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico el que haya una pandemia? Principalmente, ahorita estamos remando contra corriente y considero que es recuperar la confianza de los comensales. Principalmente es ahí, ¿no? Como digo, recuperar la confianza. Sí, por lo mismo hay muchas personas que todavía sufren ese pánico, ¿no? De que, bueno, miedo, ¿no?, a la enfermedad. Pero pues también no podemos permanecer en un solo lugar, ¿no? O escondidos o en casa. Tenemos que ya también salir adelante y tratar de, pues, vivir con ello, porque esta enfermedad vino para quedarse, ¿no? Sí. No para, es permanente, lo debemos de entender así, que va a ser permanente y saber vivir con la enfermedad. Sí. ¿Considera que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? Sí, porque se siguieron los lineamientos que se estableció por el sector salud y los restauranteros tuvimos ciertas capacitaciones. Entonces considero que sí estuvo muy bien los protocolos de seguridad. ¿Ha visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención del COVID-19? Hasta el momento no. He visto que sí han seguido algunos protocolos. Ha servido la información que el gobierno de la República ha establecido. Sí hay el cuidado. También no puedo decir que somos inconscientes, ¿no? Pero sí he visto que sí han seguido pues los lineamientos que el gobierno nos ha estado estableciendo, ¿no? Entonces por ahí pues estamos bien. ¿Y ha tenido o tiene problemas para conseguir la canasta básica durante la pandemia? No, sí es en lo que estaba, en un momento estaba como pensando, ¿no? Si los niveles de demanda han ido hacia abajo y no, desde que inició la pandemia, considero que se han mantenido al nivel y no hemos tenido desabasto. Estamos bien en relación a la canasta básica, ¿no? Sin ningún problema. Ok, esa fue la última pregunta. Le agradezco su participación en esta entrevista
corta. Y gracias, buenas noches. Sí, muchas gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a hacerle una entrevista. Son 10 Hola, preguntas. buenas. Y la primera sería, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Azalea Huerta, ¿Qué edad tiene usted? 38, Y, 38 años. y actualmente ¿en qué está laborando? O bueno, ¿cuál es su ocupación? Soy licenciada en psicología. ¿Eh? Eh, ¿Qué medidas implementaría para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Bueno, si yo me dedicara a eso, abriría marketing que ayude a potencializar el negocio a través de redes sociales. ¿Mm? ¿Cuál cree que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Yo pienso que afectó en un 100% por los protocolos de prevención que se implementaron. Mm, ¿Qué otra medida de higiene recomendaría o cuáles cree que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Pues yo pienso que seguiría siendo con los protocolos ya establecidos, sin aplicar el cierre de negocios, ya que esta pandemia pues ya llegó para quedarse. Ujú. Eh, ¿Qué considera que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico el que haya una pandemia? Volver a estar en los niveles de competencia para volver a ganar la confianza del comensal, más aparte de la recuperación económica, ya que ese proceso va lento. Eh, ¿Considera que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? Sí, porque se siguió el plan estratégico establecido por el gobierno federal y del sector salud. ¿Ha visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? No, hasta el más mínimo negocio se ha sometido a los alineamientos. ¿Y ha tenido o tiene problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? No, se ha mantenido igual como estábamos desde antes de que la pandemia llegara. Ok, esas fueron todas las preguntas. Le agradezco su participación en esta corta entrevista. Todas las preguntas, le agradezco su participación en esta corta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hola, buenas noches. De antemano te agradezco el que participes en esta pequeña entrevista. Es rápida, son 10 preguntitas. Y la primera sería, ¿cuál es tu Muy nombre? bien. Marisabel López, ¿Y qué edad tienes? 28. ¿Y actualmente en qué estás laborando? O bueno, ¿cuál es tu ocupación actualmente? Soy abogada y soy servidora pública federal. Ok, comencemos con las preguntas. ¿Qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Híjole, yo creo que principalmente aumentaría más lo que son las cuestiones de sanidad, porque considero que eso influye mucho a que la gente no acuda a los restaurantes, que no vaya a consumir y eso que no haya derrama económica para estas empresas o negocios. Entonces creo que lo que yo haría una propuesta que en cuanto a las cuestiones de sanidad, eso sería. ¿Y cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Pues creo que ha sido un impacto muy negativo porque hay muchos lugares que han cerrado precisamente porque se cerraron muchos meses, no estuvieron laborando y luego cuando les permitieron la reapertura fue al menos del 50% de su capacidad. Entonces eso influyó a que los restaurantes no pudieran solventar los gastos y en definitiva cerrar. Entonces creo que fue un impacto negativo. Mm,
¿qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Pues creo que la sana distancia es una pues sí, de las medidas que deberían conservarse, y obviamente estar como que pendientes al cuidado de la limpieza del local como tal, otorgar algún gel a los comensales. Creo que eso se debería de quedar después de la pandemia. ¿Y qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico en el que haya una pandemia? En definitiva, el turismo. El turismo, o sea, sabemos que el sector gastronómico es netamente el turismo lo que lo saca a flote. Entonces, con la pandemia, como hay mucha restricción, entonces creo que el turismo sí es una desventaja. Como no hay turismo, pues no hay derrama económica para el sector gastronómico. Entonces, por eso se ve pues un poco afectado. ¿Consideras que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? Posiblemente sí, en cuanto a que cuando estaba más el apogeo de la pandemia, lo cerraran, pero no porque volvemos a lo mismo, lo cerraron, entonces no había una derrama económica y los restaurantes no podían solventar los gastos, y obviamente eso hizo que cerraran. Entonces es como un 50-50, que sí estuvo bien, pero a la par, a la hora de proteger la salud, afectaron la derrama económica en el sector gastronómico. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención del COVID-19? Pues en su mayoría todos tienen o sea, las medidas básicas, pero creo que no las llevan a cabalidad. O sea, te dan un gel antibacterial, te toman la temperatura, pero a veces luego ni siquiera sirve el termómetro, o los tapetes sanitizantes pues no tienen nada. Entonces, creo que lo único que conservan es la sana distancia. Creo que es lo único. ¿Has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? No, ninguno. Ok. Bueno, esa era la última pregunta. Te agradezco el tiempo que te tomaste para poder responderlas. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. El motivo de esta entrevista es para conocer cuál es su opinión acerca del impacto que ha tenido el COVID ante la gastronomía. Antes de comenzar, ¿me podrías indicar cuál es tu nombre? Mi nombre es Marta Isabel Román Insonza. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Y cuál es tu ocupación? Soy odontóloga. Vale. La primera pregunta es, ¿qué medida implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Lo principal es ofrecer al consumidor una alta, ¿cómo se podría decir? Un alto estándar de salubridad. Es lo que está buscando ahorita el consumidor. Más que nada eso, tener unos altos estándares de salubridad, tanto en cocina como en comedor. Ok. La segunda pregunta sería, ¿cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? ¿Crees que ha sido un impacto positivo o un impacto negativo? Negativo, sin duda. Han bajado muchísimo las ventas, y eso no solamente en el sector gastronómico, creo que en todos los sectores, y apenas estamos logrando reactivarlos un poco. Ok. ¿Qué otras medidas de higiene o cuál crees que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Con eso me refiero, por ejemplo, al uso del gel antibacterial, al espacio entre cada mesa. No sé, ¿tú qué opinas? La bioseguridad es un elemento importante. Antes de la pandemia se tuvo que haber implementado. Hubo restaurantes que sí lo implementaban, hubo otros que no, pero sin duda alguna ahorita la bioseguridad es algo muy importante, y es con lo que vamos a estar lidiando día a día, porque la pandemia ya es algo endémico, ya nunca se va a quitar. Entonces es algo que tienen que seguir dando como servicio a los consumidores. Ok. ¿Y qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico el que haya una pandemia?
renovar otra vez el sector económico, empezar a vender lo que se vendía antes y que los consumidores empiecen a confiar de verdad otra vez en las personas que están ofreciendo este tipo de servicios. Ok. Ya por último, te haré otras 3 preguntas, pero solamente contesta sí o no. La primera es si consideras que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado. No. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con las medidas de higiene para la prevención de COVID-19? Sí. ¿Y has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? No. Ok. Eso sería todo. Muchas gracias. A ti. Lista es para conocer cuál es su opinión acerca del impacto que ha tenido el virus COVID-19 ante la gastronomía. Antes de comenzar, ¿me podrías decir cuál es tu nombre? Ok. Buenas tardes, yo soy Carlos Esteban Maldonado Domínguez. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22. ¿Y cuál es su ocupación? Soy estudiante de la licenciatura de gastronomía en la UAP. Ok. La primera pregunta es, ¿qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico turístico durante esta pandemia? Pues yo siento que lo que se debería de hacer, o una de las medidas que se debe de tomar es el impulsar la economía o inyectarle dinero, por así decirlo, en el sentido de meter más publicidad, por ejemplo, a Visit México o Visit tal estado. Eso sería una parte. Otra sería como que los gobiernos dé concesiones a tanto hoteles como lugares turísticos para reducir sus precios y que sean más atractivos para la gente, así como el darle concesiones a las aerolíneas para que los vuelos sean mucho más baratos. Ok. Nada más como dato, te voy a contar que en Tlaxcala están implementando eso. Sí, en Tlaxcalita están implementando eso y ahorita en unas 2 semanas va a ser el torneo internacional de voleibol de playa. Ah, y eso no sabía, por ejemplo. Y, pero ese es un motivo más para visitar, por ejemplo, Tlaxcala. Sí, ven a visitarlo, por favor. La segunda pregunta es, ¿cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Creo que, o sea, es que es como todo. Pues al final de cuentas siento que es una curva. Al principio, pues es un impacto muy negativo, pero al final de cuentas lo platicaba con un familiar mío, de que al final de cuentas la gente lo que quiere es salir a estas alturas. Entonces, todo lo que no hiciste lo estás haciendo ahorita o lo estás haciendo a partir de tal fecha. Entonces, creo que ahorita es el punto en el que el sector gastronómico se está recuperando y pues va para arriba. Ok. La tercera pregunta es, ¿qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Creo que más que una medida que se deba de implementar nuevamente o que se deba de implementar sería el que sí se lleven a cabo, porque me ha tocado veces en que como ya se normalizó un poco, ya es como de, bueno, ahí está el gel, pero ya ni te toman la temperatura, ya luego hasta los tapetes ya nada más están secos, entonces ya no, o sea, están de adorno, pues. Entonces creo que más que implementar una medida sería el que se mantengan continuas y cuáles creo que van a hacer que se mantengan. Creo que sería el tapete y el gel, porque así pasó con la influenza. Cuando pasó lo de la influenza aquí en México, lo que se mantuvo fue el gel. Ok. Y la cuarta pregunta sería, ¿qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico el que haya una pandemia? Creo que la adaptación de un restaurante, por así decirlo, presencial, a convertirlo a un sistema de delivery. Creo que eso fue lo más desafiante para algunos restaurantes, los cuales tanto no tenían idea de lo que era un Uber Eats o un Rappi, tanto aquellos que se negaban al ser partícipes de, los cuales tanto no tenían idea de lo que era un Uber Eats o un Rappi, tanto aquellos que se negaban al ser partícipes de, pues, de esas nuevas olas de
adaptación. Ok. Y ya para finalizar, te haré 3 preguntas y solamente tienes que contestar sí o no. Ok. ¿Consideras que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? Sí. Ok. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? No, la verdad es que no. Y por último, ¿has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante esta pandemia? Esa sí la puedo ampliar un poquito. Sí, si quieres. O sea, económicamente no, y por falta de productos que hayan en el súper o en cualquier lado tampoco. Siento que es más por situaciones externas a la pandemia, que sí ha habido de que escasez de productos o incluso subida de precios de los mismos. Pero no, todo bien. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. El motivo de esta entrevista es para conocer cuál es tu opinión acerca del impacto que ha tenido COVID ante la gastronomía. Antes de comenzar esta entrevista, ¿me podrías decir cuál es tu nombre? Sí, buenos días. Mi nombre es Ana Carolina Serrano Pérez. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Y cuál es tu ocupación? Soy estudiante de gastronomía y actualmente trabajo en un restaurante que se llama Distrito Urbano. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué otras medidas de higiene recomendarías o cuáles crees que deberían conservarse aún después de dar fin a la pandemia? Medidas, ¿verdad? Yo creo que el uso de gel antibacterial se debería de quedar, o sea, el desinfectar también las superficies después de un contacto, eso sí. También hay un distintivo que se llama pues el distintivo H, y yo creo que la mayoría de los gastrónomos y de las empresas micros o macros, no importa, deberían de tomarlo en cuenta porque pues es un protocolo de higiene, ¿no? Entonces deberíamos seguirlo. Ok, está bien. Y la última pregunta abierta sería, ¿qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico el que haya otra pandemia? Lo más difícil... a ver, deja analizar. Aquí. Yo creo que lo más difícil de superarlo y el reto de cada pues sí, restaurante o hotel es como el volver al ruedo, entre comillas, como obviamente después de esta pandemia y de los años que hemos estado llevando, pues nuestros ingresos han bajado y pues obviamente la actividad pues ya no es mucha, ¿no? Entonces otra vez como que llamarle la atención, en este caso pues al cliente o a los turistas, pues yo creo que eso sería como lo más pesado. Entonces, pues sí, ojalá todo se recupere y podamos obviamente pues reaperturar todo. Ok. Ahora te voy a indicar 3 preguntas y solamente contestas sí y no. La primera sería, ¿consideras que el manejo de la situación de los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? No, porque, bueno, o sea, en Tlaxcala no. Yo considero que nuestras autoridades no son como que lo suficientemente capaces para acatar medidas, o bueno, no tenemos como un reglamento muy estricto, ¿no? Y lamentablemente somos muy como a la y se va, entonces como pues sí lo acato, pero más o menos, o mucha gente como que se molesta. Entonces en Tlaxcala yo creo que no fue un uso adecuado de las restricciones, pero en otros estados pues de alto nivel, como no sé, Cancún, yo creo que sí, ¿no? O sea, la exigencia fue demasiada y aunque tienen toda su zona hotelera, pues todos se fueron como parejos. Yo creo que en Tlax, no. Ok. La segunda, ¿has visitado algún establecimiento que no cuente con medidas de higiene para la prevención de COVID-19? Solo tendría que contestar sí y no, ¿verdad? Sí. Sí he visitado. Ah, bueno. ¿Y has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante esa pandemia? No. Ok. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias.
No, sí. A ver, buenas tardes. El motivo de esta entrevista es para conocer cuál es tu opinión acerca del impacto que ha tenido COVID ante la gastronomía. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Patricia Díaz Domínguez y el impacto que siento... ¿Cuántos años tienes? 49. ¿Cuál es tu ocupación? Servidora pública. ¿Qué medidas implementarías para el aumento económico en el sector gastronómico? Habría más corredores gastronómicos abiertos al aire libre en lugares, no sé, por ejemplo, como campo, montañas, donde la gente llegue y pueda compartir los alimentos tradicionales de la región, pero al aire libre sin que haya ningún tema de contagio, lugares abiertos. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la pandemia en el sector gastronómico? Hubo a mucha gente que le benefició, a gente que tenía que trabajar porque se quedaron sin ocupación y empezaron en casa a vender, tocando puertas, y la gente, como no salía, pues se incrementó a ese tipo de gente, a la que hizo conciencia de ocuparse y de tener un dinero extra. Entonces fue donde tuvo el impacto positivo. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de superar para el sector gastronómico el que haya una pandemia? Lo más difícil de superar ha sido la economía, porque mucha gente se quedó sin recursos, pero creo que se ha ido superando y se concientizó de que debemos promover nuestra economía local para que crezca nuestra población y crecer unos con los apoyarnos mutuamente. Ahora te voy a hacer 3 preguntas y solamente contestas sí o no. ¿Consideras que el manejo de la situación en los restaurantes ante la pandemia fue el adecuado? Les costó trabajo. ¿Has visitado algún establecimiento que no cuente con las medidas de higiene para la prevención del COVID-19? No. ¿Has tenido o tienes problemas para conseguir la canasta básica de alimentos durante la pandemia? No. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.